Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presentado y producido por Raúl Sada. Si hay algo de lo que estábamos convencidos y que ha quedado demostrado ante cualquier ápice de duda a lo largo de la pandemia de la COVID-19, es que el hombre es un animal social. La necesidad de hablar, conversar, intercambiar es innata en nuestra forma de vida. En España, una gran parte de la población sale a la calle todos los días. La gente vive en la calle. Nuestros recuerdos de infancia son jugando en la calle a las 9 de la noche, cuando aún es de día en verano, mientras nuestros padres, nuestros abuelos, están de cháchara con el resto de los vecinos en un pueblo de la sierra o en la playa. La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Instituto Latino, el Foro o el Ágora Romanos también estaban concebidos para el uso de la palabra y como herramienta primordial del conocimiento y el aprendizaje. Desde que experimentamos el confinamiento en nuestras casas, y a pesar de las interacciones digitales, la limitación obligada con el contacto humano por motivos de salud ha llevado a trastocar nuestros hábitos y nuestras rutinas sociales. Casi se diría que algunos lo han vivido como un castigo, como una condena al olvido, al ostracismo, que de hecho en la antigua Grecia era considerado casi el castigo más duro a un ciudadano. Por eso mismo, porque se le privaba de la necesidad social. Ahora, con el miedo a un segundo confinamiento duro y prolongado, ya han empezado las protestas en ciertos países y regiones. Y es que el aislamiento provocado por la prohibición del espacio nocturno, la vida social en la noche, tienen indudables consecuencias psicológicas. No muy lejos de otras formas de aislamiento que podemos conocer. Hay algunos para quienes el distanciamiento físico y social quedará marcado hasta el punto de poder conllevar ciertos efectos nocivos para la salud mental. Decía que somos un animal social, aunque somos también ante todo un animal que sabe adaptarse, es cierto, pero nos adaptamos mal, muy mal a la soledad. Y es ahora cuando surge la pregunta siguiente: ¿qué consecuencias psicológicas tendrá en los próximos meses, en los próximos años, el confinamiento masivo de la población? Porque si bien es cierto que algunos viven en casas grandes, a las afueras de las ciudades, hay otros que tienen, familias numerosas y lo que buscan es un rincón de la casa donde poder descansar, relajarse y ponerse a leer un libro, aislarse para escuchar música o ver una película sin que lo molesten. Existen también otros muchos que viven la experiencia opuesta. Son jóvenes y ancianos, en su mayor parte que están solos, y a quienes las limitaciones de movilidad y esparcimiento pueden resultar fatal y derivar en una aguda soledad que desemboque en una depresión. El tema para los jóvenes no es baladí. Existen grupos de riesgo en estas situaciones delicadas. Lo digo porque los jóvenes y los adolescentes son uno de los 4 grupos más afectados por la depresión, junto con embarazadas, ancianos y los profesionales bajo fuerte presión. Y es que es indudable que la existencia de un espacio de entretenimiento es fundamental para una sociedad exitosa. Y de hecho lo vemos en cualquier empresa. Cualquier empresa que quiere tener éxito se preocupa por sus empleados. Y es por eso mismo que lanzan iniciativas de espíritu de equipo, actividades conjuntas, jornadas de motivación, cenas de Navidad, etc. Porque las actividades sociales promueven el entendimiento, mejoran las relaciones humanas y nos hace ver con optimismo nuestra rutina. Una de las consecuencias más nefastas de la COVID-19 ha sido el incremento de suicidios en todo el mundo. El aislamiento, la soledad, los problemas financieros de las familias, falta de ayudas o falta de ahorros para hacer frente a una situación tan delicada y tan larga como lo sufrido estos últimos meses. Todo esto ha podido afectar a la población hasta el punto de que la pandemia sea un factor acelerador, de hecho un desencadenante de suicidios. En los Estados Unidos, por ejemplo, el suicidio es la segunda causa de muerte más común en adolescentes. En hombres jóvenes, en el mundo desarrollado,
el suicidio es causa de muerte de aproximadamente el 30% de las muertes que se originan. Es revelador conocer que cada año mueren alrededor de 1 millón de personas por muerte por suicidio en el mundo. Cifras que no están tan alejadas de las que desgraciadamente nos ofrece la COVID desde que se desató el brote en China a finales de 2019. Sin embargo, conocemos poco los datos o el impacto en la sociedad más allá de las celebridades. Se trata de un tema tabú que hace que el suicidio sea probablemente la verdadera pandemia de nuestro siglo. El confinamiento, el distanciamiento físico, las clases virtuales o trabajar de manera remota no nos afecta a todos de la misma manera, así como tampoco el impacto entre las edades es el mismo. La falta de trabajo o un despido no afecta a nuestro estado mental de la misma manera si tenemos una familia, si somos jóvenes, si estamos a punto de jubilarnos, o si estamos solteros y independientes. El consumo de antidepresivos y estupefacientes para luchar contra la ansiedad del confinamiento ha aumentado. Los estudios afirman que de manera global el consumo de drogas ha disminuido. Seguramente, obviamente por la falta de acceso al mercado, diría yo. Aunque, sin embargo, se aprecia que si bien existe una disminución en el consumo, lo que se observa es que las dosis diarias han aumentado en aquellos que ya tomaban sustancias. Especialmente en aquellos que toman alcohol o cannabis. Es decir, que a falta de diversión y fiesta nocturna, se consumen menos estimulantes como la cocaína. Pero el enfoque es diferente en aquellos que deciden consumir para centrarse en combatir la ansiedad del aislamiento, calmar las preocupaciones para poder conciliar el sueño y de hecho, finalmente matar a la soledad. En esos sí que ha aumentado el consumo. Y es que desde luego en medio de la pandemia como estamos aún, es difícil extraer conclusiones y entender el impacto de algo que ni ha acabado, y de lo cual tampoco comprendemos cómo afecta a la salud mental de la población. Porque debemos ser conscientes que un experimento social, como el que estamos viviendo en 2020, no se lo imaginaba nadie. Sabemos, y es en lo que más se está centrando las primeras conclusiones ahora, que desde luego este experimento va a cambiar nuestra nueva normalidad. Todo el mundo repite la nueva normalidad y cuáles son las consecuencias. Que si tecnología, que si distancia, que si trabajar de otra manera, nuestras relaciones son de otra manera. Pero aún desconocemos y se necesitarán meses cómo la sociedad podrá reponerse de este ataque psicológico que ha supuesto la pandemia y el confinamiento. Por ejemplo, en el sudeste asiático hubo un caso muy significante, es el de Tailandia. Este país tan solo ha registrado 59 muertes por COVID. 59. Tailandia es un país que vive del turismo. Y son millones de personas las que acuden a visitar de viaje de verano, viaje de luna de miel, pues visitar sus playas, sus islas, su cultura. Con las actuales restricciones, la gente no viaja. El turismo ha descendido en el país hasta un nivel inimaginable y la población se encuentra desesperada. Por otro lado, la población se queja que las ayudas del gobierno tampoco llegan. Tailandia presenta una estadística de suicidios de 14,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Es así como se mide este tipo de cosas, siempre el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Incluso también para el número de muertes para el COVID. 14,4 muertes por cada 100.000 habitantes, es decir, una cifra mayor que el número de muertes por COVID en Alemania, que se sitúa alrededor del 12, del 13 muertes por cada 100.000 habitantes. Y es que según las autoridades tailandesas, la tasa de suicidios ha aumentado en el país un 22% desde la progresión de la pandemia. Para los tailandeses más modestos, para los bolsillos más modestos, la actual crisis sanitaria es sobre todo sinónimo de crisis económica. Y cuando las ayudas prometidas por el Estado llegan tarde,
pues algunos de los más frágiles deciden, sencillamente y desgraciadamente, a acabar con sus vidas. De igual manera, Hong Kong o Japón. Pues estos dos rincones del planeta también han visto un aumento en el número de suicidios desde el verano, particularmente entre mujeres y jóvenes. Y para que seamos conscientes y podamos hacer una comparación, Japón tiene una mortalidad por COVID de menos de 2. Justamente, creo que es 1,38, me he anotado. 1,38 por cada 100.000 habitantes. Realmente muy, muy baja. Para compararlo, España, que está en el super top, tiene una estadística de 76 muertes por cada 100.000 habitantes. Según la Universidad Johns Hopkins, somos el 6º país. Y contando Andorra y San Marino, que igual quizás a lo mejor no deberían estar en la lista por ser microestados. Ahora, en Japón, como venía diciendo, por ejemplo, en los primeros meses de la crisis de la COVID-19 y con el estado de emergencia en el país, el número de suicidios fue bastante menor. Y esto es lo curioso en comparación a 2019. Unos 3... Bueno, yo tengo... Poco importa, pero tengo apuntado que fueron 326 casos en abril y 289 casos en mayo. Es que en general, parece ser que después de un desastre natural, el número de suicidios siempre tiende a disminuir. Las personas que han sido expuestas a la epidemia probablemente se sintieron inseguras y lo que hicieron fueron pues tratar de protegerse. Pero también puede ser el efecto del impulso solidario común y colectivo para superar la crisis. Y es que en realidad el problema radica aquí, la falta de datos generales y la dificultad de establecer relaciones de causa a consecuencia. Y la culpa de ello la tiene nuestra propia vergüenza. Nuestra vergüenza a la hora de admitir que tenemos un problema. Cuando estamos, por ejemplo, cuando estamos resfriados, qué sé yo, nos duele la espalda, o cojeamos, o vemos mal de un ojo, no tenemos problemas a la hora de exteriorizarlo. No nos cuesta nada o casi nada cuando nos preguntan qué tal estamos y decidimos responder que sí, pues bien, pues mal, voy a ir al médico, voy al fisioterapeuta para tratar una dolencia, una molestia. Casi todo relacionado con lo físico, quizás, ahora que pienso, exceptuando las venéreas, nos resultan fáciles de expresar. Otra cosa es cuando padeces una depresión o decidimos ir al psicólogo. Ahí cuesta más expresarlo. La gente es menos abierta. Porque la sociedad en general lo observa como si uno padeciera una enfermedad más vergonzosa que las enfermedades físicas. Si bien es cierto que a nivel mundial el 90% de los casos de suicidio están relacionados con trastornos mentales, especialmente la psicosis, existe un nada despreciable 10% que, transformado en número de muertos, igualmente sigue siendo muy grave, y que son causa, un 10% que viene como causa de la soledad, de problemas económicos, de la desesperación, impotencia, presión en el trabajo. Es decir, problemas que silenciosamente piden a gritos que se hable de ellos. Los problemas mentales frente a los físicos resultan tan difícil de aceptar que la forma de reaccionar ante ellos, y concretamente ante el suicidio, suele ser un silencio doloroso y terrible. Esta respuesta, o concretamente la falta de ella, ante una cuestión de tanto calado, hace que, tal y como leí en un artículo en la revista Nature, como decía, hace que pese a su gran impacto social se haya avanzado muy poco en la comprensión científica y en el tratamiento del comportamiento suicida. Leía recientemente que el ejército de Estados Unidos pierde desgraciadamente a más personal por suicidios que por muertes relacionadas con el combate. Durante la invasión de Irak, a principios de este siglo, para derrocar al régimen de Saddam Hussein, cuando en boca de todo el mundo teníamos que si el potencial uso de las armas de destrucción masivas de Irak, etc., yo recuerdo que leía las noticias de la guerra de Irak todos los días, impaciente por ver si finalmente se descubrían las dichosas armas químicas o las que fuera. Y que tanto tergiversaron el debate y que tanto polémica había creado en todo el mundo. Más que nada porque esa fue una de las razones que los Estados Unidos utilizó para justificar su invasión sin obtener el beneplácito de las Naciones Unidas.
Pues durante aquellos días, cada día morían soldados americanos. Cada día se publicaba el número de soldados fallecidos en combate o por atentados sufridos por las tropas. Todos los días, las propias agencias americanas se preocupaban en publicar los datos y mostrarse transparentes con las consecuencias del conflicto. Ahora bien, cuando conocemos que el ejército pierde más gente, personal civil y militar, relacionado con el Departamento de Defensa, por suicidios, la pregunta es, ¿y dónde están las noticias? ¿Dónde están todas esas cifras? Bueno, las cifras se pueden encontrar, desde luego, pero ¿quién las conoce? Y pongo el ejemplo de Estados Unidos, porque aún es un país transparente. Pero si barremos de casa para adentro, nos damos cuenta que poco importa a dónde vivamos. El problema es el mismo. Se desconocen. A no ser que hayamos sufrido en la familia una desgracia en forma de suicidio. O veamos en las noticias como una celebridad, una estrella de la música, o una estrella de Hollywood se ha quitado la vida suicidándose. Quitando estos dos casos, es complicado que jamás nos crucemos con un solo suicidio. El silencio reina allí por donde la palabra suicidio pasa. Y no es de extrañar. Históricamente el suicidio ha representado la ignominia para las familias, el deshonor para las tribus y los clanes. Las propias religiones son muy duras con los suicidas. Las grandes religiones monoteístas lo ven como, de hecho, es un pecado. De hecho, las religiones, al parecer, la religión es una razón de peso en este asunto. Y los países con más carga religiosa tienden a ser menos suicidas. Mientras que países ateos como China, como Rusia, tienen mayor tendencia suicida. De todas formas, es muy difícil establecer correlaciones, por lo que tampoco es que si China o Rusia tampoco deberíamos prestar demasiada atención a esto. Pero vuelvo a la pregunta que planteaba hace tan solo un minuto. ¿Dónde están las cifras? Las noticias. ¿Por qué el silencio y el tabú son denominadores comunes en este problema? Es curioso ver cómo, por ejemplo, en otros asuntos mucho más políticos, como la violencia de género, la sociedad conoce al dedillo cuál es el número de víctimas. El número de víctimas del año pasado. ¿Cuántas llevamos este año? ¿Cuándo fue la última víctima de violencia de género? Etcétera. Sabemos que si sufres este tipo de violencia, existe de hecho un número de teléfono al que llamar. Sabemos también que es un número de teléfono que no deja rastro en la factura telefónica. Tenemos muchos detalles. En España, en los últimos 10 años, hay unas 50 víctimas mortales por violencia de género, así de media. Y que nadie se confunda. Cada muerte es una vergüenza y una derrota para todos nosotros como sociedad. Está bien que se pongan medios y se den opciones y publicidad a las salidas y a las ayudas que existen. Todo lo necesario para conseguir evitar una muerte. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero es que en España, en el mismo periodo, en los últimos 10 años, son unas 3.500 personas las que han muerto por suicidio. En nuestro país, el suicidio representa la primera causa de muerte violenta, por delante de los accidentes de tráfico. Para compararlo con otros países, decía que España tiene 3.500 muertes más o menos de media al año, en los últimos 10 años. Pues en Japón son unos 20.000 suicidios al año y en Estados Unidos puede alcanzar unos 30.000 cada año. Es decir, que puede parecer que vista las cifras podría concluirse que España no se habla del tema del suicidio porque tampoco es un problema, comparado con los 20.000 suicidios de Japón, los 30.000 de Estados Unidos. Ahí están los números que lo corroboran y demuestran que las cifras son relativamente bajas las de España. Al menos comparadas con el mundo, España, en cualquier tabla que miremos de estadísticas, siempre está en la segunda mitad. Pero es que la violencia de género, igualmente comparada con el resto de países, tampoco parecería de igual manera que dentro de lo tremebundo que resulta, que efectivamente es algo con lo que hay que luchar, pero tampoco parece que en España sea un problema acuciante. Y lo digo con los datos en la mano, ya que España siempre está en la cola de los países con violencia machista. Muy por detrás de países ejemplares, bueno, países que muchos progres utilizan a llamarlos como ejemplares, que son, yo que sé, como Finlandia. España está muy por detrás en violencia machista comparado con Finlandia, Austria, con Alemania, Islandia o incluso con Suiza.
Y una vez más, sé que es una comparación simplista y barata. Y es que lo hago expresamente porque la violencia de género tiene muchísimo eco en la sociedad española. Ni mucho menos lo hago porque sea menos relevante o deba rebajarse su atención. Cada persona cuenta y cada muerte es una derrota para todos nosotros, insisto. Mi idea no es otra que poner en relieve con números dos casos que se tratan de manera diferente, que tienen baja estadística ambos, comparados a nivel mundial, en nuestro país, pero que en número de muertes presentan una zanja gigantesca. Y de uno se habla y del otro nadie lo menciona. Y con esto vuelvo al tema principal y enlazando a donde estaba. Visto la pandemia que representa el suicidio, podríamos preguntarnos ahora, ¿alguien sabe qué número hay que llamar si tenemos tendencias suicidas? Se anuncia el teléfono de la esperanza y no sé si es un número sencillo como el 016 para la violencia de género. De hecho, el teléfono de la esperanza, hay un teléfono de la esperanza. Existe, pero es un número difícil de recordar. De hecho, tiene 9 cifras, como cualquier otro número. ¿Y dónde están las ayudas? ¿Dónde están las subvenciones? Cuando se le da la palabra a las asociaciones que luchan contra esta pandemia silenciosa, cuando se escucha que alguien toma la palabra, cuando sus representantes toman la palabra en manifestaciones, cuando se les da un minuto en los debates televisados, si no es más que como respuesta a la tragedia de una estrella de la farándula. Sí, realmente es un problema porque nadie habla de ellos. Y eso mismo me pregunto yo. ¿Por qué? Una historia personal, aunque me tocó de lejos. Hace muy poquito tiempo, una compañera me explicaba que una amiga de su hija, las dos de 16 años, pues la amiga se acaba de suicidar. Y cuando le pregunté sobre el impacto que tuvo entre el resto de las amigas, entre la clase, su respuesta fue que no lo sabe nadie. Y es que se ha mantenido en secreto. Y como ahora las clases son virtuales, son a distancia, pues los estudiantes prestan menos atención a quien se ausenta durante las clases. La solución de los padres fue imponer silencio. Y esto tiene un doble filo, una doble explicación. En un principio pensé que no era lo correcto, que ante un problema lo importante es asegurarse de perder el estigma. Hay que comunicar, hablar, hacer que se hable de ello, sacarlo del tabú y dejar de usar eufemismos para referirnos a una realidad latente. Cuando más lo hablen las personas, más conscientes serán los jóvenes del problema que representa, como detectar una depresión, las tendencias suicidas a tiempo, para qué sé yo, animar a los padres a que hablen con sus hijos. Pues mi compañera me respondió que no, que realmente la razón era existía un miedo. El miedo que el suicidio pudiera ser contagioso. Por eso se mantenía en secreto. Y es cierto que esta teoría existe. Es algo que he aprendido un poco estudiando esta ruta. Los especialistas y asociaciones saben que un suicidio es el disparador de más suicidios, ya sea en una región o en una población en particular. Y este disparador de suicidios podría atribuirse a lo que los especialistas llaman el efecto Werther, así llamado por la novela Las penas del joven Werther de Goethe. Se trata de una novela que narra la desesperación de su protagonista, quien se suicida y quien habría provocado realmente, en la vida real, no en la novela, habría provocado una ola de suicidios en Europa tras su publicación allá en 1774. Pues según esta tesis, el eco que se hace en los medios de comunicación a un caso de suicidio provoca otros. De hecho, en Japón, en julio y agosto, dos actrices muy conocidos, un tal Miura Haruma y una tal Sei Hashina, parece ser que muy populares entre los jóvenes de Japón, se suicidaron sucesivamente. Primero uno y luego el otro. Y tuvo mucho impacto en las juventudes. En los jóvenes
fueron un disparador de suicidios. Quizás este caso nos suena menos porque es Japón, pero es que igualmente ocurrió con Marilyn Monroe. O el actor Rodolfo Valentino, que cuando se suicidó provocó también una ola de suicidios en el mundo entero. Y por eso mismo, ahora más que nunca, cuando existe un suicidio, algunos especialistas tienden al silencio, o al menos a la discreción. Por un lado, debido al posible efecto Werther, como decía, y por el otro, debido al daño múltiple que está causando la epidemia. A menudo tenemos miedo. Esto es una reflexión personal, bastante curiosa. A menudo tenemos miedo a salir de noche de casa. Nos da miedo la oscuridad en los callejones, los pasillos aislados en el metro. Vemos a alguien sospechoso a altas horas de la madrugada y tendemos a cruzar al otro lado de la calle. Nuestros padres nos hablan de, quizás cuando éramos más jóvenes, nos hablaban de gente que quiere hacernos daño, de secuestros, de historias terribles. Y no somos conscientes que en España acabar con la propia vida es unas 10 veces más probable que matar a otro. Solemos preocuparnos por lo que otros pueden hacernos. Vemos la agresión como algo externo y no nos damos cuenta que una vez más el enemigo somos potencialmente nosotros mismos. Por eso ahora que vivimos tiempos difíciles y se acercan periodos de duda e incertidumbre, debemos combatir la pandemia del coronavirus, pero también prestar atención a aquellos que a través de la soledad, la depresión y los problemas derivados de estas condiciones tan especiales y únicas que vivimos, pues que no se sientan desamparados y que todos encontremos unos oídos que nos escuchen y una voz que nos ayude. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de la Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora podéis disfrutar de la tira de la ruta, ofrecida por Fer Monegotes Sin Fronteras, y que nos ofrece para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube. Y para los escuchas de iVoox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto.